Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más estar en su casa. Amén. Un privilegio estar en la casa del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das, Padre Santo, de estar en tu casa. Te pedimos tu ayuda, Señor, tu dirección. Sea tu Señor administrando nuestras vidas por medio de tu palabra, Dios. Ya tú bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a nuestros hermanos, Señor, allá en Cuba. Padre, bendícelos, ayúdalos, guárdalos, Padre Santo. Bendice a todos esos niños, Señor, que tienen ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, te pedimos por nuestros hermanos venezolanos, Señor, que están ahorita pasando un momento difícil. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu dirección para ellos, Dios. Bendice, Señor, a nuestro hermano José Zambrano, allá en el Ecuador, tu hermano José Antonio, Dios Ariel, Ottawa, tu hermano José también, Señor. Hermanos, les encomendamos en este día, Dios Santo. Bendice, Señor, a todos aquellos que van a estar pendientes, Dios amado, de escuchar tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Been homeless before, but we were about to be evicted, and I heard my mom crying in the middle of the night, and I wondered what was up, so I got up out of my bed and I went over to her room, and I thought she was... Gloria a Dios, amén. Vamos a continuar, amén, con aproximación al Apocalipsis. Y en este día traemos la lección número 15. El mensaje a la iglesia en Esmirna. Entonces tenemos el subtítulo: Conozco tu tribulación, pero eres rico. Conozco tu tribulación, pero eres rico. A mí no importa que usted esté pasando las pruebas más duras, usted es un rico en el Señor. Vamos, hermanos, al libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Es la porción que corresponde al mensaje del Señor Jesús por el apóstol Juan, dirigido al ángel de la iglesia en Esmirna. El Señor nos concede en esta nueva oportunidad de volver a refrescar esta palabra en nuestros corazones, volverla a considerar, amén. Confiemos en que el Espíritu nos pueda aumentar la luz acerca de esta palabra que hemos leído. Quizás a veces pensamos que lo vimos todo y de pronto el Señor nos alumbra más. Así que tengamos un corazón abierto al Señor, que el Señor realmente nos hable. Hermanos, si el Señor no nos habla, no nos toca. Cuando leemos su palabra somos de aquellos que no tienen oído para oír. Mire, gloria al Señor, yo puse a un hermano que está pasando una gran dificultad. Tiene grandes dolores aquí en la parte de atrás, en la columna. Y yo le dije, mira, si usted oye el testimonio del hermano Gigi Ávila, le digo yo como el Señor lo sanó. Y le puse a oír el testimonio. No, a mí no me gusta esa babosada, me dijo. Esto no es para mí. Y
a mí también, yo estaba también padeciendo de esos dolores. Yo dejé mi trabajo por todo eso. Y ahora el Señor me sanó. El Señor me sanó de la diabetes también. Antes yo no podía estar sin tomar agua. Estaba con la botella de agua. Ahora ni me acuerdo de traer agua. Gloria al Señor, el Señor me ha sanado de la diabetes. Me dan, sigo yendo a traer la medicina, las drogas, quiero decir. Pero es para tirarlas, ahí las cargo detrás de la palangana del carro, un montón de pastillas. Y como estos de las farmacias, los dueños de las farmacias se quieren enriquecer, hasta lo llaman a uno para ir a traer las pastillas. Mira, sin decirle yo que iba a salir, según ellos que yo iba a salir así de vacaciones por largo tiempo, y me van dando un montón de pastillas como para 3 meses. Ahí cargo la gran bolsa llena de tantas pastillas. Si se pudiera negociar con las pastillas, yo las vendería, pero aquí no hay nadie que pueda comprar pastillas, porque todos están cubiertos por el seguro que da el gobierno. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Hermanos, si el Señor nos habla, si no nos habla, quiero decir, no nos toca. Cuando leemos su palabra somos de aquellos que no tienen oído para oír. Eso estaba diciendo yo de este hombre que no quiso oír, no quiere que el Señor lo sane. Quiere seguir ahí con él su problema. Entonces es problema de él. Si no quiere ser sanado, tener oído para oír es ser tocado. Cuando la palabra del Señor nos llega, es triste cuando la palabra del Señor pasa de largo y no nos toca. Solamente cuando la palabra del Señor nos toca es cuando tiene efecto positivo, efecto espiritual, efecto transformador. La palabra oída sin que nos toque no nos transforma, pero si el Espíritu de la palabra nos transforma, gloria al Señor, cuando tenemos oído atento. Si usted no tiene un oído atento, solo pasa en el Facebook para ver qué mira y no se detiene a escuchar la palabra. Usted es como un lagartijo o como un pato que solo se zambulle y la agua le pasó por encima. Entonces tenemos que dejar que la palabra nos toque. Para que la palabra del Señor nos toque, debemos tomarla como del Señor, abrirnos a ella y pedirle al Señor que nos toque hoy, ahora con su palabra, amén. El Señor nos toque, aleluya. Ustedes se dan cuenta de que a veces en la televisión hace propagandas donde el muñeco toca la pantalla para que la gente se dé cuenta y no siga acostumbrado, amén, porque a veces uno sigue como en una inercia y cuando le tocan la campana uno dice, bueno, como que si es una propaganda, ponga atención a la propaganda que le voy a decir, y así es, amén. Vamos a dejar que el Señor nos toque en este día, amén. Que nos transforme. Entonces, lo que leímos dice que el Señor Jesús, amén, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
El verso 9 lo voy a leer conforme a los manuscritos más antiguos. Entonces me voy a saltar la parte que dice tus obras, que solo aparece en manuscritos tardíos. Ciertos escribas quisieron uniformar todos los saludos, entonces los uniformaron, pero los manuscritos más antiguos dicen así: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y eso que lo diga el Señor, que es consolador, hermanos, en tribulación y hermanos en pobreza, que el Señor le diga, tú eres rico, como que yo le diga a los hermanos de Cuba. Mira, ahí me mandaron un video de los hermanos de Cuba que tienen un montón de niños en la iglesia. Son pobres según se mira la situación. Dice que el hermano que son de los más pobres, pero el Señor le dice que eres rico. Gloria al Señor. Mira, aquí en Toronto se vive una riqueza grande, pero las iglesias están raquíticas, están débiles, están con pocos niños, casi no hay niños en las iglesias. Entonces Dios les está diciendo a nuestros hermanos allá que están pasando gran tribulación. Allá en Cuba, el Señor le dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico. Gloria al Señor, porque la riqueza más grande no es tener dinero, sino que el Señor se mueva en esas iglesias. Si el Espíritu Santo se está moviendo ahí, gloria al Señor, para redimir, para rescatar, para atraer, gloria al Señor, para salvar. Tú eres demasiado rico, gloria al Señor. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia que te dicen ser judíos si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta expresión fuerte es de la boca misma del Señor Jesús. El que habla aquí es el Señor. No temas en nada. En el griego dice, nada temas. Lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es hasta aquí el mensaje, amén. Ubicación y trasfondo histórico de Esmirna. Vamos a irnos un poco para ubicar dónde que estaba esta iglesia y el trasfondo histórico, cuándo fue, en qué momento. Gloria al Señor. Esmirna era una ciudad que quedaba a 100,000 kilómetros, un poco menos al norte de Éfeso. También era cercana a la costa de la península Anatolia, lo que es hoy Turquía, sobre el mar Egeo. 58, 60, 70 kilómetros hacia el norte. Hacia el norte para allá, aquí a mi izquierda es para el norte. Si usted va de aquí para allá, va para el norte. Si va para acá, para el sur, donde está el lago de Ontario, para el sur. Pero si va para el norte, es para allá por North Bay. Todas esas regiones. Entonces, Esmirna también era un puerto, o sea, estaba también cerca de un valle donde otro río desembocaba de la misma manera como Éfeso.
la ciudad hacia el sur, una ciudad bastante antigua y una ciudad misteriosa, porque es una ciudad de varias veces se levantó, una ciudad que varias veces se levantó en las cenizas. Muchas veces fue arrasada y sin embargo no se quedó arrasada como se quedó Éfeso, como se quedó la Odisea. Incluso Alejandro Magno, cuando él murió, se dividió su reino en 4 gobiernos, 4 generales. A uno de ellos, a Limisaco, le correspondió esa porción del imperio de Alejandro el Magno, lo que hoy es Turquía, de manera que Limisaco levantó de las cenizas otra vez la ciudad de Esmirna, que había sido destruida. Es curioso que cuando miramos esta ciudad de las 7 iglesias del Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, solamente aquellas 2 ciudades donde estaba la iglesia, la cual el Señor no le reprochó nada, solamente esas 2 ciudades sobreviven hasta el día de hoy. Ninguna de las otras ciudades existe. Hoy ni Éfeso, ni Pérgamo, ni Tiatira, ni Sardes, ni Laodicea. Laodicea fue barrida totalmente por un gran terremoto y nunca más fue levantada. A todas aquellas iglesias a las cuales el Señor le reprendió si no se arrepentían, amén. No solo ellas desaparecieron, sino que las ciudades desaparecieron, no existen hasta el día de hoy. Así es que hay que tener mucho cuidado. Gloria al Señor, mantenerse ahí en el fuego, mantenerse en el primer amor, no desmayar, no temer. Gloria al Señor, no estar tratando de emigrar para los Estados Unidos. Mantente ahí. Gloria al Señor en ese fuego. No importa que no tengas que comer. El Señor te va a suplir si tienes fe. Gloria a Dios, si tú tienes fe, Dios te va a mantener. Solamente tienes que confiar en Él. Pero Esmirna es una de las principales ciudades que existe hoy en Turquía. Se llama Izmir se le llama a esa gran ciudad cerca de Estambul, un poco más hacia el sur, y existe hoy como una gran ciudad. El Señor conservó esa ciudad. Varias veces fue perseguida esa ciudad, también fue regalada por Atalo, que fue uno de los reyes que reinó en Pérgamo y que donó una porción de tierra de la península Anatolia, lo que hoy es Turquía, y que era el Asia Menor, se la donó a Roma, de manera que Esmirna pasó a ser de Roma, y entonces, como Esmirna quedaba en la terminación de un camino que tenía del oriente, que llegaba hasta ahí para luego pasar hacia Europa. Entonces, cuando se venía de Europa, la primera ciudad grande en importancia a la que se llegaba y desde donde se salía influencia al resto del Asia Menor era Esmirna. Persecución en Esmirna. Vamos a ir ahora a la persecución. Este rey pues otorgó el gobierno de esta región y especialmente como cabecera a Esmirna. Después la cabecera fue Pérgamo, pero en un tiempo fue Esmirna. Sucedió una cosa. El Estado romano pedía que la lealtad se le demostrara
adorando al emperador, de manera que por ser Esmirna un lugar importante, justamente en Esmirna, no en las otras ciudades, pero sí en Esmirna, se estableció el templo al emperador y se estableció la adoración del emperador. Imagínense qué cosa tremenda, difícil le tocó a la iglesia en la ciudad de Esmirna, porque si tú no adorabas al genio del César, ni si no sacrificabas delante del César diciendo, Ave César, César es el Kairos, es el Señor, entonces eras considerado traidor al Estado, traidor a la patria. Entonces ahí en Esmirna se desató una persecución terrible, porque aunque los hermanos le daban al César lo que es de César, el César estaba pidiendo más de lo que le correspondía. Estaba pidiendo lo que le correspondía a Dios. Estaba pidiendo primera lealtad de adoración. Gloria al Señor. Los hermanos pagaban sus impuestos, daban al César lo que es de César, pero este César quería más, ir allá más. Gloria al Señor, quería quitar lo que solo a Dios le corresponde. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo quería el César. No se conformaba con los taxes, quería adoración, quería sobrepasarse. Entonces, y los hermanos no hicieron eso de adorarlo. Entonces, los cristianos siempre son los leales a la autoridad y la reconocen como puesta por Dios, pero no pueden ir más allá de lo que Dios dice, amén. No pueden ir a adorar ídolos, y menos hombres que se pudren y se hacen gusanos como si fueran Dios. Entonces, los cristianos no adoraron al César, y justamente allá en Esmirna se desató una persecución grande, donde muchísimos hermanos murieron. Los cristianos eran considerados como si fueran ateos, porque no creían en los dioses del politeísmo romano. Policarpo era líder de la iglesia en Esmirna en el tiempo cuando el apóstol Juan escribió esta carta de parte del Señor Jesús. Juan estaba en la isla de Patmos y el Señor le dio que le escribiera esa carta y la enviara a las 7 iglesias, de manera que cuando Juan en vida envió la carta a Esmirna, quien estaba al frente de la iglesia en Esmirna, que era un discípulo de Juan, era Policarpo. Policarpo recibió esa carta de manera directa, y a los pies de Policarpo estaba Irineo, que es también un personaje importante de la iglesia de Esmirna. Entonces, ¿de qué murió Policarpo? Que fue martirizado. Entonces hubo otro hombre de Dios llamado Pinio de Esmirna, que estuvo asumiendo la dirección por parte del Señor de la iglesia en Esmirna, y también fue terriblemente martirizado. En Esmirna muchos mártires murieron. Los hermanos de Esmirna escribieron un documento que, si tenemos tiempo,
voy a leerlos sobre el martirio de Policarpo, pero al final, cuando terminemos, amén, la deidad en servicio para muerte, la deidad en servicio para muerte. No debemos interpretar el mensaje a Esmirna solamente en el sentido histórico. Este mensaje fue primeramente, históricamente, de Juan a Esmirna en manos de Policarpo. En el primer sentido gramático, histórico, esta carta está dirigida a la iglesia del Asia Menor. Y en ese primer sentido histórico, los 10 días de la persecución fueron 10 días de 24 horas que se cumplieron en la historia de la iglesia en Esmirna. Esmirna local. Pero también debemos entender que este libro no es solamente una carta a la iglesia histórica, sino que es una profecía. O sea que esa iglesia histórica, las condiciones en que ella vivía, servían de profecía, de modelo, proyectaba una profecía para que el periodo de los mártires en la historia de la iglesia, la palabra Esmirna justamente quiere decir amargura, lo mismo que la palabra Mara. Cuando estuvimos viendo las jornadas, vimos la palabra Mara. La palabra Mara en griego, pero inclusive tiene raíces parecidas. Mara se dice también morra, se le dice también mirra. Ustedes recuerdan, la mirra era una plantica de las cuales se sacaba una esencia, un perfume con el cual se embalsamaba a los muertos, y era un perfume que para que la muerte fuera vencida por el perfume, o sea, la mirra es el perfume que vence la muerte. Esa es la muerte. Al Señor Jesús, cuando era niño, los magos de Anatolia, porque en el griego lo que se traduce oriente, dice Anatolia, le trajeron 3 cosas: oro, incienso y mirra, como diciendo, el oro representa la divinidad, el incienso representa el sacerdocio, el servicio, y la mirra representando la muerte, como diciendo que ellos reconocían al rey de los judíos como la deidad en servicio para muerte. Esa fue la venida del Señor Jesús, amén. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor se hizo hombre para salvarnos, muriendo, amén. La deidad en servicio para muerte, oro, incienso y mirra. En Cantar de los Cantares ustedes ven que la esposa dice que su amado es para ella como un manojito de mirra que reposa entre sus pechos. O sea que Cristo es mirra en el corazón de la amada, aquella que en la iglesia que ama al Señor, tiene al Señor en su corazón como una cruz viviente. Cuando uno vive en el Espíritu negándose a sí mismo, uno vive con ese manojito de mirra entre los pechos. Si uno anda en la carne, en el yo, sin negarse a sí mismo, uno no es como una esposa amada. El Señor anda por su lado y no anda por el de uno. Pero la amada no anda lejos del Señor, sino que sigue al Señor en la cruz. Sigue al Señor en la negación de sí mismo. Constantemente el Señor permite que
a nuestra vida lleguen asuntos, a veces pequeños, a veces grandes, a veces medianos, a veces inesperados, a veces bien esperados, difícilmente esperados, a veces sin que nos demos cuenta, por la derecha, a veces por la izquierda, a veces por detrás, a veces de frente. Todos esos son que el Señor nos permite para conducirnos a la cruz. El Señor quiere darnos una nueva oportunidad de negarnos a nosotros mismos. No debemos considerar las molestias como molestias, sino como oportunidades que el Señor nos está dando. Ese día para negarnos a nosotros mismos, amén. Es decir, para cargar a nuestro amado en un manojito de mirra entre nuestros pechos. Dice la palabra del Señor en Cantar de los Cantares: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 13. O sea, la muerte, así mismo la muerte sacrificial, pero no la muerte, sino el olor de perfume, la fragancia que vence la muerte, la mirra en la fragancia que vence la muerte. Ahí está la muerte, pero la mirra vence la muerte, o sea, la vida de resurrección en el Espíritu, en la fragancia de la mirra que vence la muerte. Entonces, la iglesia en Esmirna es la iglesia en fragancia que vence la muerte. La palabra Esmirna viene también de mirra, de Mirna, también de Mirna, morra, marra. Mara, quiero decir, Mara Salvatrucha. Por ahora los mareros están sufriendo allá con este presidente. Donde quiera que se establezca un marero es a sufrir que va. No es a divertirse, sino que a sufrir de las manos de unos millonarios. Unos contrabandistas millonarios usan a estos mareros, por eso sufren, porque la palabra mara, quiere decir sufrimiento, amargura. También la palabra Marta y Mirta, todas esas palabras están relacionadas. Marta, morra, Mirta, mirra, Mara, Salvatrucha, Mirna y Esmirna. Todas esas palabras están relacionadas y significan eso: la amargura, el sufrimiento, pero no un sufrimiento sin sentido, sino el sufrimiento que desprende la fragancia que vence la muerte. Esmirna es mirra, es el perfume que vence la muerte. Por eso es que a los muertos los embalsamaban con mirra. Por eso cuando las mujeres fueron a embalsamar al Señor Jesús, entre las especies que llevaban mirra. Claro que el Señor se les adelantó y no lo pudieron ungir. Solo María Magdalena, cuando estaba vivo, lo pudo ungir. Jesús dijo: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquella mujer que le tiró el perfume a los pies, gloria al Señor, le ungía los pies con ese perfume. Y entonces estaban criticando a esa mujer, diciendo: esta mujer está desperdiciando un gran dineral. Y entonces el Señor Jesús dijo: esta mujer se ha adelantado, gloria al Señor, porque a las otras mujeres no les quedó tiempo. Ellas llevaban la mirra, pero ya esta mujer se les adelantó. Gloria al Señor. El periodo de los mártires, ahora vamos a ver
la historia. Entonces, Esmirna, además de ser iglesia histórica, representa en la historia de la iglesia el periodo específico de los mártires. Ustedes saben que la historia cristiana ha tenido el periodo apostólico, que está representado y continuado por Éfeso. Entonces después vinieron aquellas persecuciones que hubo en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, y hasta comienzos del siglo IV, cuando ese periodo fue de grandes persecuciones. Hubo muchas persecuciones pequeñas, pero comandadas, como decirlo así, desde el Estado romano, desde el César, en 10 grandes persecuciones. La peor fue la última, la de Diocleciano, que duró 10 años. O sea que lo que ahí en Esmirna fue 10 días, en el periodo histórico fueron 10 años y 10 persecuciones. O sea que el Señor está hablando en forma profética. Cuando leíamos ahí de los 10 días, entonces, después de ese periodo apostólico viene el periodo de los mártires, la era de los mártires. Después seguía por los otros periodos de la iglesia, de Constantino, luego el edicto de tolerancia. Hubo la mezcla del cristianismo con el paganismo, con el Estado. Después viene el absolutismo medieval, pues la época de la reforma, la época de los hermanos de las misiones y la época contemporánea, esos periodos de la historia cristiana, de la iglesia cristiana, están profetizados por el Señor Jesús, y cada periodo corresponde con la situación que vivía una de estas iglesias, la cual proyectaba profecía de parte del Señor. Había muchas otras iglesias. Cerca de Laodicea estaba Colosas, por ahí cerca estaba también Hierápolis, estaba Filomelia, estaba Magnesia, estaba Nicea, estaba Calcedonia. Todas esas eran iglesias que había, pero el Señor escogió 7. Y cada una de esas 7 vivía una situación por medio de la cual el Señor estaba profetizando y estaba hablándole, no solo a esas iglesias, sino por el Espíritu a todas las iglesias, y profetizando profecía. La segunda iglesia mencionada por Esmirna y el segundo periodo de la iglesia fue la era de los mártires. Hay una perfecta concordancia entre la era de los mártires y el mensaje de Esmirna. Volvamos a leer un poquito el mensaje de Esmirna. El Señor sabe cómo se presenta a cada iglesia. Ya lo hemos dicho. El Señor se presenta a cada iglesia según lo que la iglesia necesita. Si tú necesitas ser pastoreado, el Señor se presenta como el pastor. Si estás perdido y necesitas ser salvado, el Señor se presenta como el Salvador, pero a veces se presenta como el Señor, a veces como el Maestro, según lo que necesites. Aquí la iglesia está pasando por una situación terrible y va a pasar más todavía. Entonces el Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso es lo que necesita la iglesia, que está en persecución. Reconocer del Señor Jesús, amén.
la iglesia debe verlo a Él como el primero. Él es el originador de todas las cosas. Nada existe sin su voluntad. Ni siquiera una hoja de un árbol se mueve sin que Dios no lo quiera. Y Él primero, amén, aquel por quien Dios creó todas las cosas, aquel que tiene que dar incluso permiso al diablo para que el diablo no actuara sin permiso. El diablo quería probar a Pedro y el Señor le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. No podía zarandearlo sin permiso. Entonces el Señor, en una situación tan terrible, cuando parece que todo está en contra de nosotros, porque no solo habla tortura, había también despojo, había también hambre, había división de las familias, destrucción. La persecución es algo terrible. Luego espada, despojo y cautividad. Es terrible la persecución. Entonces el Señor se presenta a la iglesia como el primero. El Señor le habla a la iglesia como el que tiene el control de todas las cosas, amén. Y no solo como el primero, porque en la historia humana hay algunos que se han subido, pero los han bajado. El Señor no solo es el primero, Él también es el postrero, el que va a llegar hasta el fin. Gloria al Señor. No es como ahora los presidentes, están solo 4 años o 10 años, como se quedan así, haciendo chanchuy en las votaciones, pero un día van a morir. No, el Señor se va a quedar para siempre, gloria al Señor. Él es el postrero, Él es el primero y Él es el postrero, amén. Gloria al Señor. Él también es el postrero, Él es el último, Él es el que tiene la última palabra. A Él no se le escapa nada. Él es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces la iglesia en persecución tiene que ver esto. Siempre que estemos en una situación difícil, no es porque el Señor no la haya permitido, porque el diablo se le escapó de la mano al Señor, lo agarró por sorpresa en un descuido, Dios se durmió, entonces el diablo nos puso en una trampa. Eso no es así. Gloria al Señor, debemos saber esto, que hay un soberano, que es el que permite, el que pone reyes y el que quita reyes, amén. El que hace el día bueno y también el día de adversidad, el que dice: yo hierro y yo sano, como dice Lamentaciones. Porque ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Gloria al Señor. O sea que Dios se presenta como el soberano, como el que dirige todo, el que permite incluso a los demonios hacer hasta cierto punto largo, pero solo hasta cierto punto. No puede pasar de ahí, gloria al Señor. Tú sientes que ya estás boqueando, que ya, y ya le dijeron a los familiares que preparen la caja, porque ya está ahí, y ahí como que dejas de respirar, pero como el Señor no ha dicho la última palabra, todavía vas a estar ahí, y si el Señor te permite que te levantes,
gloria al Señor, lo va a hacer. El Señor te va a dar vida, gloria a Dios. Hará esto y dice, ¿por qué? Para que seas probado. Dios explica para qué permite los problemas, para que seas probado. Dios no nos evita el ser probados, amén. Dios nos prueba. Dios quiere que nuestro amor, nuestra fidelidad sea probada. Y por eso a veces permite días de adversidad. La iglesia debe de saber esto, amén. Y cuando lo esté viviendo debe acordarse, Señor, tú eres el primero, tú eres el último, pero añade más, yo estuve muerto, el que estuvo muerto y vivió dice esto, el que habla es alguien que tiene autoridad para pedirnos que seamos fieles hasta la muerte, porque Él fue fiel hasta la muerte. Parecía que había sido abandonado cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se parecía que había sido abandonado, pero eso no es así. Cuando tú estás en la gran tribulación, parece que no tienes a dónde recurrir, todo se te ha cerrado, todo está en tinieblas, sientes como que nadie te ve, sientes como que todos pasan de largo, gloria al Señor, como que nada ocurre. Es el Señor que te está probando a ver si eres de qué calidad eres, amén, si eres buen cristiano o si lo amas al Señor o no lo amas, el Señor te está probando. En eso se terminó el trabajo, no encuentras trabajo en ninguna parte. Gloria al Señor, decía un hermano, gloria a Dios, cuando ya empezaba a ser cristiano allá en Bananera, gloria al Señor, allá en Guatemala. Yo iba a una iglesia allá, gloria al Señor, y un hermano estaba pasando una gran tribulación. Y decía él que ya le había dado vueltas a todos los lugares buscando trabajo y no encontraba y no tenía que comer. Y él le reclamaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy pasando esta situación. Gloria a Dios, y dice que de repente un hombre lo llamó, que tenía un trabajo para él. Y cuando fue a ver el trabajo, era de bartender, de servir copas. Y él dijo, yo no voy a aceptar ese trabajo, yo no me voy a rebajar a ser un servidor para los borrachos. Y dijo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. El Señor ha prometido ser fiel. Gloria al Señor, y ahí se mantuvo ese hombre. Y de repente pasó esa prueba. Gloria al Señor, y ya lo llamaron de un buen trabajo. Aleluya, solamente hay que resistir y resistir, porque el Señor es el primero, el Señor es el último. Gloria al Señor, el que estuvo muerto, el que salió de la tumba y el que ahora vive por los siglos de los siglos, estuvo muerto y vivió. Vamos a ese otro punto. Hoy dicen, si usted se mete de Cristo, va a ser crucificado, como diciendo que no se meta con Cristo. Pero el Señor sí se metió de Cristo, porque si no, nadie se salvaba, amén. Y Él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y la puso, por eso dice, yo estuve muerto, como quien dice, yo no les pido a ustedes que hagan algo que yo no hice. Yo pasé primero, yo sé lo que es eso. Y yo estoy en ustedes para ayudarles.
a pasar por esto. Yo pasé primero, yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Él es el que tiene el control. Por lo tanto, Él puede colocarnos en una situación que a la carne no le va a gustar, pero que al espíritu le conviene. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esa palabra muchas y necesario es delicada, pero es palabra de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22, como dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Segunda de Timoteo, Tesalonicenses, quiero decir, capítulo 1, versículo 6. Y también dice que nosotros estamos demostrando que somos dignos del reino por el cual padecemos. Si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Yo pienso que cuando estemos en la gloria, lo que más nos va a alegrar es haber estado dispuestos a caminar con el Señor por el camino más difícil y más estrecho. Cuando estemos en lo más difícil, acordémonos de que esa es la base con Cristo de lo más glorioso. Si nos acordamos de que Él es el primero, que Él es el postrero, que estamos siendo probados y que tenemos que salir airosos en unión con Él de esa prueba, amén. Podemos flaquear, pero Él está para que no flaqueemos. Hay que tener en cuenta todo eso para no flaquear en los momentos difíciles. Él tiene el control. Él me está probando, pero Él vivió para ayudarme. Y Él vive porque Él vive. Yo vivo, amén. Y yo sé que esto que es tan difícil va a producir fruto de gloria, como dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Eso es lo que busca el Señor. Él quiere impresionarnos en lo profundo con sus mensajes, porque Él sabe lo que nos espera. El tiempo final no es tiempo fácil, el tiempo de dificultades, y si nos engañamos, hermanos, vamos a ser sorprendidos. Pero Dios no quiere que seamos sorprendidos. Desde ya se los decimos, amén, que van a venir tiempos difíciles. No es que te vas a ir en el arrebatamiento, eso es una cosa fácil, decirte que te vas y que no vas a pasar ninguna prueba, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino que para alcanzar salvación. Eso es decirte una mentira, que no vas a sufrir, que te vas en el arrebatamiento, gloria a Dios, aleluya, y que ahí vas a ir a gozarte con el Señor 7 años en el aire, y después vas a venir con el Señor, gloria al Señor. Eso es desarmarte, eso es decirte que no vas a sufrir nada, gloria al Señor. Entonces lo que busca el Señor lo que busca el Señor no es engañarnos, no es sorprendernos, amén. Acordados, os lo había dicho antes, dice el Señor, viene la hora cuando el que os mate
pensará que sí rinde servicio a Dios. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y toda clase de cosas que haga la llamada justicia contra nosotros, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 10. Grande es vuestro galardón en los cielos. Por eso es que le dice a la iglesia, tú eres rico, porque grande es tu galardón. El Señor conoce nuestra tribulación. Dice el verso 9, yo conozco tu tribulación. Qué bueno que el Señor diga eso. Conozco tu tribulación. Hermanos, los manuscritos más antiguos dicen, yo conozco tu tribulación. No dicen, yo conozco tus obras. Claro, el escriba dijo, bueno, pero aquí dijo, yo conozco tus obras. Ahí también, bueno, seguro fue un error de Juan, dijo el escriba del Espíritu Santo. Entonces vamos a homogeneizar las cosas y le puso, conozco tus obras. Eso dicen los manuscritos últimos, pero el Señor no se pone a hablarnos de obras cuando estamos en persecución. No, Él no, porque es que cuando estamos en problemas, estamos en apretura, pensamos que Él no sabe, pensamos que Él no oye, pero Él dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Uno piensa, el Señor no me alcanzó. Uno piensa, Señor, no me alcanzó. Señor, está todo tan apretado. Entonces el Señor dice, yo conozco. Entonces algo está haciendo el Señor. Si Él conoce y todavía no le quita, es porque es necesario para bien, amén. Cuando el Señor dice, yo conozco, es para que no tengamos ese sentimiento de abandono. Amén. Señor, pero estoy en tribulación, estoy en pobreza. Mira, mis hijas, Señor, nadie nos quiere ayudar. He llamado a tantos hermanos, Señor, y nadie, como que todos tienen oídos sordos, Señor. Nadie nos escucha. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te dice? Yo conozco, aleluya. El Señor sabe. Yo conozco. Entonces algo está haciendo el Señor. Si Él conoce y todavía no le quita, es porque es necesario y es para bien. Cuando el Señor dice, yo conozco, es para que no tengamos ese sentimiento de abandono, amén. Que estemos ahí lloriquea, como que somos niños malcriados. El hermano Ariel, ustedes lo conocen, una vez, él nos contó que le pedía a Dios y le pedía. Parecía que el Señor no le oía. Señor, pero tú no me oyes. Señor, pero tú no me oyes. Y le habló con voz audible. Y el Señor le dijo, se oyó una voz como el trueno y le dijo, yo no soy sordo. Y él miró y no había nadie por ahí cerca. Eso le pasó a Ariel. Él nos contó esa experiencia, que estaba a decirle al Señor que tú no me oyes, Señor. Tú no me oyes.
ya se atrevía a comprarle unos de esos aparatos para que el Señor lo oyera. El Señor no es sordo, el Señor nos ama. Fíjense en lo que estaba pensando y diciendo Job. Y sin embargo, ¿qué era lo que Dios decía de Job? Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Eso era lo que Dios pensaba y sentía de Job. Pero Job, como estaba en problemas, se le murieron los hijos, perdió los bienes, perdió la salud, perdió los amigos, la esposa. Quisieron que se suicidara, amén. La esposa dijo, ¿por qué no te matas? ¿Por qué no te mueres, viejo apestoso? Le dijo. Porque Job dijo que hasta para la mujer le era un estorbo, que ella no se quería ni acercar a él, porque él yedía como un perro de esos pulgosos. Apestaba, unos perros de esos que hay allá en Centroamérica. Si usted viene aquí a Norteamérica, los perros son más aseados que los dueños. Entonces, estamos haciendo una semejanza de los perros, no de aquí, sino de los perros de allá de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, todos esos perros pulgosos que lleven. Entonces la mujer no quería que ni acercarse, ni los amigos, la esposa quisieron que se suicidara, que se maldijera a Dios. Terrible caso. Él no sabía lo que le pasaba y él calculaba según lo que veía sugestivamente y pensaba que Dios había sido injusto con él. Decía un montón de cosas y sin embargo después dijo, yo hablaba lo que no entendía. Después entendió para qué el Señor inspiró el libro de Job, para darnos ánimo. Él sabe, como dice la Escritura, el hombre nace para la aflicción. Job capítulo 5, versículo 7. Eso está escrito. El hombre nace para la aflicción. No venimos a esta tierra a pasar vacaciones. Venimos para vencer y conocer la gloria de Dios. Para eso venimos, no solamente para pasar vacaciones. Entonces hay que saber eso, que el Señor nace para la aflicción. Jesús dijo, el hombre nace para la aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Eso es lo que dice aquí. Confiad a mí, yo he vencido al mundo. Entonces él dice, yo conozco tu tribulación. No piense que Dios no sabe dónde te aprieta el zapato. No. Amén. No sabe cuánto te falta. Él sabe. Amén. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero como el diablo te tiene cegado, te tiene atribulado, te tiene acorralado, te tiene achicopalado, te tiene arrastrado, te tiene ahí humillado, entonces no conoces lo que tú eres, aleluya, porque estás pensando en otra cosa. Ay, que si yo me fuera a los Estados Unidos, que si yo me fuera para allá, para España, que si me fuera yo para, gloria al Señor, me fuera de esta nación y me fuera a otra, entonces la cosa cambiaría. Sea el nombre de Dios alabado.
Aleluya. Véngase para acá, mi hermano. Si usted ha sufrido en su país, ya va a ver lo que va a sufrir aquí. Usted no sabe lo que se pasa en esta nación mayor teniendo hijos. Aquí, si usted no sabe cuidar los hijos, le cae el gobierno encima. Se mantiene todo el tiempo atribulado, porque el Children Aid lo va a estar supervisando, lo va a estar investigando todo el tiempo. Eso ya lo pasé yo. Gloria al Señor. Si yo había pasado pobrezas allá en Guatemala, no va a creer que aquí no me han fallado las pobrezas. Hubieron días en que yo no tenía que comer. Gloria al Señor. Mire, un día yo me bajé de ese edificio de donde yo vivía y no tenía nada que comer. Y le digo, Señor, yo no tengo para darle a mi familia, Señor, le digo. Y andaba todo ahí caibajo, ahí en la calle de Eglinton. Y de repente miré al suelo y $60. Gloria al Señor, el Señor me suplió, gloria al Señor, para ese día. Pero dije al Señor, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aún en tribulación tú eres rico. Aún en pobreza tú eres rico. Y lo dice Dios, el que sabe la verdadera riqueza. Aleluya. Mire qué riqueza tienen nuestros hermanos cubanos. El Señor moviéndose ahí en las iglesias. Aquí en Toronto son una sequedad las iglesias. Uno va a una iglesia y sale más peor de lo que entró. Gloria al Señor, porque hay unos cultos aburridos. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Tú eres rico. Y dice, si yo conozco la blasfemia, uno dice, Señor, no te das cuenta de lo que me están haciendo. Entonces el Señor dice, sí me doy cuenta. A veces nos hacen cosas. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, hay personas que para hacerse grandes sobre los demás decían algo de sí mismos que no era solamente para merecer pleitesía, merecer honra, para manipular, para controlar. Entonces decían ser judíos y no lo eran. Ay, es que yo sí soy fulano tal, yo sí soy un judío, soy un gran merecedor, el Señor me bendice a mí. Y por eso muchos hermanos, hasta aquí en Toronto, andaban vestidos, hasta con el sombrero negro, diciendo que eran judíos, o cantando cánticos de los judíos. Gloria al Señor. Y no se necesita hacer todas esas babosadas para ser judío. Desde el momento que tú aceptas a Cristo, ya dejaste de ser gentil, ya dejaste de ser griego, ya dejaste de ser de tu nación, ya no eres más del otro bando, sino que perteneces a los judíos. Gloria al Señor. No hay necesidad de andar con pretensiones. Gloria al Señor. Tú eres judío. Recibes todas las bendiciones que el Señor le prometió al pueblo judío. Gloria al Señor. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier embeleco del mundo. Cualquier hombre sin entendimiento. Tú eres el grande. Ahora que estás en Cristo, gloria al Señor, recibes todas las bendiciones que Dios le prometió
a Abraham, gloria al Señor, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. Yo conozco, lo permites, si el Señor lo permite, pero lo conoce. Este mensaje es para que sepamos que Él es el primero, Él es el postrero, estuvo muerto, mas vive, y conoce la tribulación y la pobreza. Nos considera ricos. Si Donald Trump es un multimillonario, nosotros somos más. Gloria a Dios, porque somos coherederos. Mire, si un pedazo de tierra aquí en Toronto vale $1 millón, y nuestro Padre es el dueño de todo esto. Aleluya. Tenemos más nosotros. La gente se mata por una casita de estas. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. No temas en nada, nada temas. No temas en nada, traduce aquí, bien Reina y Valera. No temas en nada. Ay, Señor. Porque cuando uno está frente a la tribulación, frente a la muerte, frente al despojo, frente a la pobreza, frente a la tortura, frente a la persecución, frente a la degradación de la familia, frente a la clandestinidad en las catacumbas, gloria al Señor, que está ahí siendo perseguido como allá en China, que los cristianos tienen que estar bajo las catacumbas. Así le pasó a la iglesia primitiva. Estaban, gloria al Señor, en las catacumbas, ahí era donde ellos se reunían. Mire que ahora, si miran una iglesia que está media construida, no les gusta a la gente, quieren solo lujos. Aquí esta iglesia no mucho les gusta porque el techo es algo bajo y no les gusta. Quieren iglesia con alta cúpula. Pero los cristianos de antes no les importaba estar en una cueva, estar en una catacumba. Gloria al Señor, ahí se sentían contentos con tal de tener al Señor. Ellos estaban felices, ellos estaban cantando, aleluya, me voy con Él, me voy con Él. Ahora se canta mecánicamente, amén. Entonces uno dice, uy, por fin ya tengo el salario seguro, la cuenta corriente segura. Mataron a Tiro Fijo. Mataron al mono Yoyoy, mataron al de la Yuc. No es eso. El Señor dice, no temas en medio de los problemas, dice, hermanos de Cuba, no teman en medio de ese gran problema, hermanos de allá de Venezuela, por favor, no se atribulen. Gloria al Señor, miren que eran lloraderas de la gente, porque Maduro le jugó una jugada, y allí en México estaban llorando, estaban arrodillados, estaban diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eran lloraderas y llorazones por donde quiera. Pero el Señor dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco, aleluya, yo pasé por todo eso, dice el Señor. Gloria al Señor, no temas. Tú dices que eres pobre, que ya no vamos a salir de estas naciones donde estamos todos oprimidos, queremos devolvernos para nuestro país. Mire, porque Venezuela
era el país número 1. Las mujeres más bonitas provenían de allá de Venezuela y ahora no tienen dinero ni para comprarse nada. Gloria al Señor, no tienen dinero para estarse arreglando bien y por eso es que lloran, pero el Señor te dice, no temas. Gloria a Dios. Sigue glorificando al Señor, sigue alabándole, sigue bendiciéndole, sigue siéndole fiel. Aleluya. Entonces era lo terrible. El temor a veces es peor que el padecimiento. Uno ve que le van a poner una inyección y grita y se desmaya. Y después era un chusquito de nada, pero el susto era lo terrible. Eso me pasa a mí cuando me van a poner una inyección. Yo soy bien temeroso que me vayan a poner una inyección, porque como yo era un hombre, un niño enfermo, en el comienzo de mis años, yo padecía enfermedades grandes, terribles, y mi papá se contrató uno de esos que ponía inyecciones para que me pusiera calcio. Y miren, esas inyecciones eran un gran dolor que producían. Dolor grande. A mí me tenían que correr en todas las calles hasta que me alcanzaban para ponerme la mentada inyección. Entonces, uno siente ese pinchonzazo, pero el susto era terrible, ¿verdad? El temor, la amígdala del cerebro, segregando nuestro temor. Pero si el Señor nos dice que no temamos, Él sabe, Él nos ayuda. Aleluya. Debemos ser probados. Continuamos el día de mañana, gloria al Señor. Oh Padre, gracias te amo, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué situación está pasando tú? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes desalentado? No puedes pagar las deudas que debes, fuiste a prestar al banco y sientes como que no hay solución a tu problema. No hay solución a nada. Más bien cada día te vas hundiendo en las deudas. Cada día que pasa, estás sintiendo como que no puedes salir de nada, que cada día te vas hundiendo. El Señor te dice, no temas. Yo conozco tus persecuciones. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Padre Santo. Oh, gracias, Dios amado, Dios todopoderoso. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gracia, derrama tu poder, derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Obra de una forma especial. Obra, Señor, amado Padre. Te presento nuestros hermanos venezolanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos de allá de Haití, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gloria a tu nombre, Dios. Padre Santo, glorifícate, manifiéstate, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu gracia. Derrama de tu poder, Señor.
Administra, Señor. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde.